Sin duda, como habíamos dicho al comienzo del programa, un tema que nos tendría que tener preocupados a todos, a todos los habitantes de la Argentina, inclusive a aquellos que no están vinculados a partidos políticos, porque lo que ha pasado en Jujuy debería tener una respuesta más contundente de todos. Por este tema estamos comunicados con Sebastián Copelo. Sebastián Copelo es convencional constituyente de Jujuy y está en línea. ¿Cómo te va, Sebastián? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo a todos allá. Bueno, muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes, por favor. Bueno, Sebastián, primero quería que vos hagas una reflexión sobre todo lo que pasó, porque en realidad, si bien es un tema que está muy instalado en los medios, hay muchas cosas que no se han aclarado. Así que primero una reflexión sobre tu participación. Sé que se retiraron los convencionales, 6 convencionales del FITU se retiraron, 2 convencionales peronistas renunciaron, pero en realidad la reforma constitucional en Jujuy se aprobó por mayoría por Juntos por el Cambio y el peronismo. ¿Cuál es tu reflexión sobre todo esto? No, lo primero es remarcar que esto quizás por lo de ayer o capaz por lo del sábado en Purmamarca, que fueron los dos hechos represivos más brutales de Morales, es lo que más conmovió al país. Pero acá lo importante de remarcar es que hace 3 semanas que hay un levantamiento popular en Jujuy. Esto es lo más importante. Es lo que quizás no se conoce tanto porque Morales, bueno, tiene un cerco mediático importante nacionalmente. Ahora obviamente con esta conmoción política, que lo que pasa en Jujuy se la rompió, pero hace semanas que Jujuy vive un levantamiento popular de todos los sectores. Lo que une a todos los sectores de Jujuy, a todo el pueblo de Jujuy, es el rechazo a la reforma constitucional, que Morales ya la quiere hacer desde el año pasado. La intentó hacer, midió las encuestas, vio que capaz perdía, y la pasó a este año para pegarlas con las otras elecciones, con las provinciales. Es decir que este es un problema que viene de hace mucho, que es el intento de Morales de dar un paso más en la conformación de un régimen totalmente autoritario, cuasi dictatorial, donde el gobierno provincial tiene la suma del poder público de la provincia, un mayor control de todo el poder del Estado y a la vez un amordazamiento del derecho a la protesta de los trabajadores y de los sectores populares. Esa reforma constitucional empezó hace 3 semanas y ya en 3 semanas está aprobada. Entonces estamos ante un escándalo nunca visto, que una reforma constitucional se haga de esta manera. Por eso para nosotros, los que fuimos convencionales, que venimos denunciando esto desde el primer día, no fuimos, porque esto no era una convención constituyente, esto era un decreto. Esto era un decreto de Gerardo Morales, en pacto, por supuesto, con el PJ, que lo votaron por unanimidad. Entonces, acá lo importante que me gustaría que se remarque es que acá hay una poblada que incluye a docentes que están de paro general, de paro docente por tiempo indeterminado hace 3 semanas, porque tienen un básico de 34.000 pesos. Están las comunidades originarias, porque la reforma constitucional plantea desalojos exprés, pone en riesgo la tierra, profundiza el saqueo del litio, que justamente muchas afecta a las comunidades originarias que viven en los sectores de los salares, y están las organizaciones sociales, están en algunos lugares es una poblada, está toda la población como en La Quiaca, hasta los comercios cierran para ayudar al corte de ruta. Hay cortes de ruta total hace días en toda la provincia, y ayer obviamente lo que más conmovió es una represión brutal como fue la del sábado en Purmamarca, porque el gobernador como tiene tanto rechazo a esta reforma, ya retrocedió 3 veces. La primera había sido que el intento de eliminar las elecciones cada 2 años no se animó, lo bajó. Después había sacado un decreto represivo que hacía un estado de sitio en Jujuy, lo hizo un domingo, el martes lo bajó. Y ahora que había aprobado, ya la reforma la había aprobado el jueves pasado la había aprobado la reforma, como hay tanto rechazo y como las comunidades originarias sostenían sus cortes, retrocedió en algunos artículos, entonces volvió a abrir la Convención Constituyente y volvió a sesionar, algo que tampoco nunca se vio en la historia de nuestro país en todas las provincias, y eso, bueno,
ya es una muestra de que hay un rechazo absoluto y por lo tanto el gobierno retrocede para insistir en que avance esa reforma. Y bueno, Ajá. ayer hubo una movilización muy grande en Jujuy, con cortes totales en toda la provincia, y Morales por quinta vez reprime a la población que reclama y la quiere pasar a fuerza de balas, de encarcelamiento, y por eso este es el gran problema que hay en Jujuy. Disculpen si me extendí. Ajá. Ahora, Sebastián, un par de cosas, a ver si vos Sí. podés aclarar. Morales ganó fuerte en las elecciones, ¿no? Es decir, tuvo una elección en donde Tuvo una elección, sí, 50%. muy buena, digamos. Y una de las cosas que él decía que era que iba a modificar la Constitución, ¿no? ¿Vos no pensás entonces que la gente que lo votó a él quería una reforma constitucional? No, mira, porque si vos querés discutir la Convención Constituyente, lo haces por separado. Y Morales cuando no se animó a hacer eso. Cuando la anunció el año pasado, él se quería guardar la oportunidad de guardarse el poder reelegirse como gobernador, y vio que no había un apoyo popular y la retiró y la pegó a las elecciones de este año. Y si vos pegás una elección en el convencional, están las elecciones provinciales donde lo que se discute es quién es el gobernador, digamos, la verdad. Se concentra ahí la discusión política, se votan diputados, se votan intendentes, se votan concejales, sabiendo los aparatos municipales que existen, que condicionan totalmente los procesos electorales, los aparatos de los intendentes, de los concejales en los pueblos. Si vos condicionás la elección de constituyentes a una elección municipal y provincial, es que no querés que se discuta la Convención Constituyente. Ajá. Y además no hubo una campaña de discusión. Nunca se explicó que solamente había spot de Morales que decía vamos a armar una constitución que no va a maltratar animales. Bueno, yo escucho eso, estoy de acuerdo, no hay que maltratar a los animales. Claro. Pero eso no es una difusión, ¿se entiende? O vamos a prohibir los cortes de ruta. Bueno, sí, está bien, a nadie le gusta que si vas en la ruta alguien aparezca algo que te interrumpa tu tránsito. Pero acá hay un problema de conjunto en la reforma, es reaccionaria. Protege fuertemente el saqueo de los recursos naturales de Jujuy. Puede Jujuy ahora firmar con potencias extranjeras tratados. Eso más allá de lo que dio marcha atrás con respecto a los pueblos originarios, lo que decís. Sí. Ajá. Ahora, ¿Cómo? claro, sí, porque dio marcha atrás en parte con los pueblos originarios y la cosa de la tierra quedaría exactamente igual, es decir, ahí aparentemente no hubo modificaciones, por lo menos es lo que nosotros hemos leído, ¿no? Lógico, él retrocede en eso, pero las comunidades originarias quieren que caiga la reforma, porque el problema no es el punto, la reforma del conjunto es un fortalecimiento del Estado y un amortecimiento de la posibilidad del pueblo de expresarse. Claro. Entonces, ahora, vos podés cambiar un artículo u otro, pero el tronco de la constituyente sigue. Claro. Que es un mayor poder del gobernador, que va a manejar la justicia, que le da rango constitucional al régimen contravencional, que le da rango constitucional al Ministerio Público de Acusación, que es el que persigue opositores, quita los fueros a diputados. Eso es muy grave y no se habla mucho. Y porque también con el Tribunal de Cuentas, ¿no? Se mete. Elimina el Tribunal de Cuentas. Claro. Es decir, se le da un poder, una libertad, un manejo total del Estado al gobernador como si fuera un emperador. Claro. Ahora, Sebastián, el Gerardo Morales había logrado, bueno, en Jujuy estuvo 8 años, nosotros hemos visto que se veía un Jujuy bastante pacífico. En realidad en los últimos 4 años todo el país está bastante pacífico con todo lo que nos está pasando, ¿no? Es decir, las peores jubilaciones de la historia, los peores salarios de la historia, podemos así hablar una de las mayores pobrezas de la historia. Quiere decir que hay un problema nacional impresionante, pero veíamos en Jujuy algo bastante tranquilo y también veíamos mucha gente, inclusive nosotros desde acá hablábamos, gente de izquierda, que estaba conforme por ejemplo con que hayan metido presa a Milagros Sala, porque en realidad era como que nos comentaban ahí el Perro Santillán, gente también del Partido Obrero, nos comentaban que era como una tercerización, ¿no? Ahí no te pegaba la policía, te pegaba Milagros Sala si te movías en contra del kirchnerismo. Bueno,
¿Qué le pasó a Gerardo Morales que con todo eso que aparentemente había logrado se tira a esto? ¿Se emborrachó de poder? No, bueno, obviamente Gerardo Morales montó este régimen que vos decís que logró, es real, que logró determinada hegemonía en Jujuy, a partir de una experiencia muy trunca, que es la de las organizaciones sociales integradas al Estado. Por eso del Partido Obrero defendemos intransigentemente que toda organización obrera tiene que ser independiente del Estado. Por eso esa es la lucha que da el pueblo obrero en los barrios, y creemos que la experiencia de Milagro Sala de integración total al gobierno nacional de Cristina Kirchner en ese momento, obviamente fue una experiencia muy negativa para el movimiento de desocupados y que terminó como terminó. Ahora, Morales no metió preso nunca más a nadie por corrupción en Jujuy. Entonces a Milagro Sala, que está presa, no la usaron como chivo expiatorio para ir contra los corruptos. Acá está lleno, están los ingenios, está Ledesma, todos tienen el caso de corrupción, políticos familiares de Morales, evasión de impuestos por todos lados, hay ladrones de todo tipo acá en Jujuy. Ninguno está preso, ninguno está juzgado. Ahora, lo que sí hay un montón de presos es pobres por manifestarse. Entonces se utilizó a Milagro Sala como un chivo expiatorio, ¿no?, para ir contra quienes hacen hechos de corrupción o de estafas o de manejo punteril de recursos del Estado, sino solamente para disciplinar la protesta social. Entonces, acá hay algo que se desgastó de Morales, porque vos decís eso, bueno, 1 año, 2 años, podés tener un relato, es decir, Morales armó un relato, pero después cuando vos ves que crece la pobreza, crece la precarización laboral, los que estaban con Milagro Sala están con Morales, porque Morales no desarmó lo de Milagro Sala, lo único que hizo es institucionalizarlo y meterlo en el gobierno de él. Todos los que estaban alrededor de Milagro Sala están en el gobierno de Morales. ¿Se entiende? Entonces, acá lo único que se hizo es un relato y después fue un gobierno totalmente represor, persecutorio, y que incluso también gobernó para las grandes mineras, para los ingenios, y la gente se caga de hambre. Esa es la verdadera Jujuy. Obviamente hubo luchas, no es que no pasó nada en Jujuy, pero es verdad que llegó un momento en donde el pueblo jujeño iba a explotar, porque son años de destrucción del salario, tenemos los salarios docentes de lo más bajo del país, 34.000 pesos de básico, es algo absurdo, y bueno, a Morales este régimen que logró ser fuerte justamente con la colaboración del peronismo. El peronismo es una pata fundamental en Jujuy. Con la legislatura y un acuerdo con el PJ, el vicegobernador de Morales estos 8 años fue Hacking, que es de Massa. Es decir, el gobierno Morales montó un régimen principalmente de cooptación a sectores que antes estaban con Milagro Salas y de acuerdo con el peronismo. Y co-gobierna la provincia con Rubén Rivarola, que es el presidente del PJ. Claro, entonces, ahora sí. Cuando vos ves, justo vos estás diciendo esto, ¿no?, de la complicidad del peronismo, y ahí cuando uno ve el peronismo, por otro lado, desde acá, desde Buenos Aires, bueno, en este momento un sector muy fuerte del peronismo está movilizado en contra de la reforma, mientras que el de allá lo apoyaba. Cuando ustedes ven esto, ¿qué piensan desde la izquierda? Porque Morales los engloba. Dicen, bueno, estos son el FIT y el kirchnerismo. Pero la realidad es que el kirchnerismo votó la reforma. ¿Cómo lo ven? Mira, yo te doy un ejemplo concreto. Sí. Acá hay una manipulación electoral que es burda, que se quiere aprovechar una enorme pueblada del kirchnerismo para colgarse de algo, porque obviamente totalmente desprestigiado, y Morales y Juntos por el Cambio, que cerraron filas para hablar de lo de Jujuy, para desprestigiar la lucha del pueblo jujeño, diciendo que acá son sectores del gobierno nacional. Nada más lejos que el gobierno nacional teniendo que ver con la poblada de Jujuy, cuando el gobierno nacional justamente está dentro del PJ jujeño. La Cámpora fue en las listas de Rivarola, apoyó a Rivarola, el presidente del PJ, que es el socio de Morales en la provincia. Entonces, y otro caso, Carolina Moisés, que supuestamente es el sector kirchnerista más cercano a Cristina de Jujuy, tenía 2 convencionales que empezaron a denunciarla cuando vieron que el pueblo empezó a reprochar y rechazar la convención constituyente, empezaron demagógicamente a decir que están en contra. ¿Sabes qué hicieron? Renunciaron y entraron 2 de Rivarola que votaron a favor en lugar de ella. Es decir, que priorizaron subordinar
priorizaron, en vez de quedarse y votar en contra, y por lo menos que haya 2 votos en contra del PJ, subordinarse a la homogeneidad del PJ, y se renunciaron para que entren 2 de Rivarola. Acá hay un acuerdo político de fondo, pero también no es solo el peronismo de Jujuy, porque Guado de Pedro, hasta antes de este lío, se sacaba fotos todos los días con Morales. Fueron al Departamento de Estado yanqui a sacarse fotos con las empresas del litio. Massa es socio de Morales, eso no hay que ser muy politizado. Claro, subió con el Partido Renovador, ¿no? Massa en 2015, Morales fue en 2015 con la boleta de Massa. Claro. Exactamente. Sí. Exactamente. Entonces, viste, como está bueno que se sepa, y por eso el kirchnerismo no tiene autoridad. Pero acá el problema igual es que hay una manipulación electoral, que nosotros queremos desecharla por completo, de ambos lados. Acá el problema es que hay un pueblo jujeño rebelado. Hay un pueblo jujeño que se sublevó y que no solo es contra la reforma, sino son los docentes por el salario, son las comunidades originarias por la tierra, los desocupados que se organizan de manera independiente ahora por todos los reclamos de los barrios. Acá esa es la verdadera Jujuy, y entonces hay toda una manipulación electoral nacional, porque entienden que Jujuy es lo que va a pasar en Argentina. Ese es el concepto para nosotros. Jujuy, de ambos lados, es un laboratorio de lo que va a hacer la Argentina, porque ellos tienen miedo de que pase, nacionalmente se aplican lo que dicen, que es reforma laboral, reforma jubilatoria, que pase la respuesta popular que hubo ayer acá. Y nosotros decimos que si hacen esos planes de ajuste, va a haber respuestas populares como la que hubo acá. Va a haber un Jujuy, va a haber en toda Argentina. Eso es lo que se viene en este país, y por eso necesitamos también una izquierda que esté a la altura de estas circunstancias y que sea totalmente independiente del kirchnerismo. Y por eso, por ejemplo, ayer el único candidato a presidente de las elecciones que estuvo ahí en la marcha aguantando el trapo era Gabriel Solano, del Partido Verde. Ahora, Sebastián, cuando vos decís esto, ¿vos no ves grave la situación nacional que hubiera merecido alguna respuesta contundente en todo el país? Bueno, hoy las jubilaciones son mucho más bajas que las del 2017, por ejemplo, pero mucho más bajas. Los salarios son mucho más bajos que los del 2017. ¿Vos no ves que cuando está el peronismo no hay la respuesta que hay cuando el que gobierna es de otro sector? Lógico, es la pelea que damos todos los días en los sindicatos. Acá la CGT está borrada. ¿Dónde está la CGT? Es la gran pregunta que nos hacemos desde que no sé de qué año. Desde los 70 que nos venimos haciendo la pregunta de dónde está la CGT, porque siempre está con el gobierno de turno y nunca está defendiendo los intereses de los trabajadores. Claro, pero hoy está de paro. Hoy está de paro. Bueno, en Jujuy nomás. En Jujuy. Claro. Porque ayer pasó un escándalo. Pero acá debería haber un paro general hace semanas en Jujuy. Y debería haber un paro nacional. Bueno, docentes recién CETERA ahora convoca un paro nacional por Jujuy, cuando hay 10 provincias en huelga. Entonces CETERA, por ejemplo, que es Baradel, claro, solo habla de Jujuy y no habla de Santa Cruz, que están los Kirchner, no habla de Salta, que está Sáenz, que es el gobernador de Massa, no habla de Chubut, que está Arcioni, que es de Massa. Entonces hay una doble vara, obviamente. Y son estos problemas de que los sindicatos, como dije al principio, no son independientes. El problema es que los sindicatos, si están con alguna fracción patronal, sean kirchneristas o estén con Morales, con Macri, no van a representar los intereses de los trabajadores. Por eso es que el peronismo, obviamente, al tener una fuerza en los sindicatos, al tener mayoritariamente la CGT y sindicatos muy importantes, genera un rol de contención. Si gobierna el peronismo, obviamente, tenemos una traba para desenvolver las luchas de los trabajadores, pero igual las está viendo contra el gobierno nacional, pero obviamente no como el nivel que se necesitaría, porque debo decir, la crisis es mayor que antes. Esa es la pelea que tenemos que dar a la izquierda, superar al peronismo en este país. Está claro. Bueno, una cosita, no quería cerrar la nota sin hacerte esta pregunta. Sobre ayer la quema de la legislatura, de una parte de la legislatura, uno estuvo viendo lo que pasaba, porque acá prácticamente salió todo en cadena nacional, y se veía actuar gente que entró, que tiró basura, que quemó. ¿Ustedes piensan que todo eso fue legítimo, es decir, ustedes mismos, más otros sectores, o piensan que hubo algún tipo de infiltrado para hacer estas cosas y que después se desatara la feroz represión que se desató? No, a ver, cuando el tal choque entre los manifestantes que quieren defender su derecho a protestar con el Estado, que aplica
toda una fuerza, es decir, no es un enfrentamiento entre iguales. El Estado tiene el monopolio de la fuerza y quien protesta solo tiene alguna forma de autodefenderse de su derecho a la protesta, digamos. Ahora, cuando tal escala a tal dimensión de que hay una represión feroz como la de ayer, puede pasar cualquier cosa, no sabemos qué exactamente, qué pasó con eso, pero acá el problema es que Morales es el responsable político de esto, porque está insistiendo hace semanas con algo que él mismo acepta que tiene rechazo de todos, por eso fue retrocediendo en varios puntos. Está bien, pero digo, por ahí uno acepta que puede haber piedra, porque, bueno, yo he ido cantidad de veces a manifestaciones y sigo yendo, y uno agarra las piedras, tira contra otro. Ahora eso de entrar a quemar una legislatura, ¿vos le das legitimidad a eso? No, por supuesto que no, pero el tema es que sería como entrar en un debate que no sabemos qué pasó, digamos, qué sé yo, si un día se sabe qué pasó, veremos. Pero acá el problema es ese, es cómo evitar justamente que se llegue a esta situación. Y cuando se llega a esta situación hay responsabilidades políticas, porque de nuevo, no es la primera movilización. El sábado una represión aún más feroz, igual que la de ayer en Purmamarca. Se perdió en el enojo gente, detuvieron a turistas. Cuando un gobierno insiste tanto en algo que tiene un rechazo tan claro, como acá en Jujuy, bueno, la cosa va escalando y después no se sabe dónde termina esto, ¿viste? Pero hay responsabilidades políticas. Acá el gobierno no quiere asumir su responsabilidad política, y por eso ya hay sectores que plantean que se tienen que ir Morales. Ajá. Pero una cosa, lo que pasó es Morales, el responsable de la legislatura es Morales. Está claro cuál es la posición de usted. Ahora, una cosa, hoy distribuyen algunos medios acá en la ciudad de Buenos Aires que hay entre la gente que se detuvo mucha gente, qué sé yo, hasta violadores se detuvo, más, transcribieron los antecedentes. ¿Esto pensás que es cierto? Esto es primero que se le da hacer eso. ¿Cómo? Porque las familias no tienen acceso a los detenidos. Por ejemplo, nos está costando horrores conseguir la lista de detenidos. Y si es así como vos decís, puede ser fake news. O es fake news o es algo ilegal. ¿Entendés? Claro. No podés difundir. Sí, hay varios portales, entre ellos Infobae, que da noticias de algunos detenidos, nombre, apellido y prontuario. Ayer Morales, por ejemplo, subió un fake news. Ayer Morales subió varios fake news a su Twitter. Subió fotos de otro lugar, subió chats incomprobables. A ver, acá lo único que se está tratando es de desviar el proceso de rebelión popular que existe en Jujuy, que cualquiera que ve lo que pasa se entiende cuando hay movilizaciones docentes masivas hace semanas, cuando están las comunidades originarias, hasta los gauchos están saliendo en Jujuy. Hay finca en Pongo, en Perico, están saliendo los gauchos y los pequeños productores contra la reforma constitucional. Acá está todo el pueblo. Imagínense que eso, si hay alguien que no es de izquierda, son los pequeños productores del campo, que por ahora no los pudimos ganar a la Cuarta Internacional, digamos. Entonces, acá hay una verdadera poblada y van a aparecer tantas cosas que es una manipulación por tratar de tergiversar una lucha justa y que es muy claro el rechazo absoluto de eso. Sebastián, para terminar, bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo sigue esto? Bueno, desde el punto de vista de tu fuerza, ¿no? Lógico, la prioridad ahora es la libertad de los detenidos, que hay más de 68, hay 68 detenidos. Es una verdadera cacería. Había camionetas que se encontró que eran prestadas por empresas, como pasó una noche el apagón. Levantaron gente hasta la noche, entraron a casa de manera ilegal, sin allanamiento, a buscar gente. Es decir, hay un verdadero tipo de estado de sitio en Jujuy, obviamente para meter miedo, infundir miedo. Y bueno, lo primero es la libertad de todos los detenidos. Se iba a haber una movilización a la tarde con ese objetivo. Está claro. Sebastián, yo te agradezco mucho por tu tiempo, te mando un abrazo grande desde acá, desde Buenos Aires, y bueno, vamos a seguir en contacto para ver cómo sigue esto o con alguna otra gente de tu espacio. Un abrazo grande. Dale, muchas gracias, un abrazo grande. Gracias. Hablábamos con Sebastián Copelo, convencional constituyente de Jujuy, que contó algunas cosas que evidentemente no las teníamos en cuenta hasta ahora.